aquí con la grabación. Bueno, muchachos, entonces arranquemos con el tema del impuesto de renta y complementarios. Arranquemos con algunos conceptos que hay que manejar frente al tema de la persona natural. Un concepto primordial hoy en día para las personas naturales no residentes en el país o para los extranjeros que están residiendo o que se pueden considerar residentes fiscales en el país, que hay que hacer pues como claridad, no por el hecho de que sean residentes fiscales a la hora de presentar su declaración de renta en Colombia, pues también se le tenga el concepto de residencia local o de nacionalidad. Entonces, hay que hacer mención en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Este habla para las personas nacionales que estén residiendo por fuera y para los extranjeros que en un momento se puedan considerar residentes aquí en Colombia a nivel fiscal. Para las personas extranjeras hay una particularidad y es que permanezcan continua o discontinuamente en el país por más de 183 días. Si hay un extranjero que resida durante un periodo de un año, más de 183 días dentro de ese periodo, sea continua o descontinua, esa persona o ese extranjero se considera residente en el país. Y al considerarse residente en el país, pues tendrá que declarar renta aquí en Colombia dentro del concepto de renta mundial, o sea, declara lo generado como ingresos, costos y gastos en el país que sean deducibles y adicionalmente todo lo que tenga por fuera del país. En este concepto de 183 días continuos o discontinuos, hay que hacer como una claridad para el tema, pues digámoslo así, de especificidad en el tema de la periodicidad. Cuando nosotros, recuerden que nosotros en Colombia tenemos periodo fiscal a 31 de diciembre, o sea, cada 31 de diciembre hay un corte de ese periodo fiscal y se debe presentar declaración de renta a esa fecha. Pues a esa fecha es de 1 de enero a 31 de diciembre los ingresos que se hayan generado, costos y gastos y la utilidad que se dé, sobre esa se calcularía el impuesto de renta. Entonces, cuando nosotros hablamos de determinación de los 183 días, puede ser que una persona entre el 20 de agosto, por decir algo, y obviamente si ingresa al país el 20 de agosto, pues lo mediremos hasta el 19 de agosto del año siguiente. Ahí está dado el periodo de un año. Y dentro de ese periodo de un año se visualiza si continúa descontinuamente esa persona entró 183 días. Entonces se tiene la siguiente particularidad. Si yo entré el 20 de agosto y a 31 de diciembre que se cierra el año fiscal o el periodo fiscal, por decir algo, el ejemplo, entre el 20 de agosto del 2016 a 31 de diciembre del 2016 se cierra el periodo fiscal, no cumplí los 183 días, para el año 2016 no sería contribuyente de renta en Colombia. Pero al año siguiente, en el 2017, al cumplir ya los 183 días, desde el 20 de agosto que entro hasta los 183 días, incluido el día de entrada, y si en un momento dado se da el día de salida, pues automáticamente para el periodo gravable 2017, ahí sí tendría que presentar declaración de renta porque ya cumplí los 183 días y por ende se entiende residente fiscal en el país. Digamos que esta condición, muchos de los países a nivel mundial tienen ya esta particularidad de la renta mundial y adicionalmente de la continuidad de los 183 días. Son muy poquiticos los que hoy en día no lo tienen, debido a que hay algunos contribuyentes que se la pasan por su tema laboral o de particularidad a nivel de viajes, como el caso, por decir algo, de jugadores que 6 meses van a jugar a un equipo en un país, a los otros 6 meses se pueden ir a jugar a otro país y así sucesivamente. Entonces, la finalidad de que muchos de los países se acojan a esta medida es que esa persona en un momento dado no rentaría en ningún país debido a que nunca se cumplen los 183 días. Y adicionalmente puede ser, anteriormente se tenía que fuera de forma continua, entonces se identificaba eso, que se quedaban 170 días, por decir algo, salían del país 8 o 15 días y regresaban y no se daba la continuidad de la residencia fiscal y así sucesivamente iban entrando y saliendo, entonces no obtenían renta en ninguna parte del mundo. Por eso muchos de los países lo determinaron como forma continua o discontinua para poder que se considere residente en alguno de los países y pueda pagar la renta. Para las personas naturales nacionales
y que durante ese periodo gravable no se hayan, digamos, no hayan estado residiendo aquí en el país, sino que hayan estado por fuera, se tienen que cumplir unas condiciones. Si esas condiciones no se cumplen automáticamente, a pesar de que no esté dentro del país, se considera residente fiscal para Colombia. Esto es bueno que lo tengan presente ese artículo 10 porque en un momento dado, a pesar de que ustedes estén residiendo aquí en Colombia, puede ser que tengan algún familiar que en un momento dado puedan cumplir con una de estas condiciones y estén tranquilos en el exterior y que obligatoriamente tengan que declarar renta aquí en Colombia. La primera condición es que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que a mí me haya tocado por un tema laboral viajar al exterior, pero mi familia sigue residiendo aquí en Colombia. Al estar residiendo aquí en Colombia, cónyuge o compañera permanente o los hijos menores de edad, automáticamente yo puedo continuar con la residencia fiscal en Colombia, a pesar de que esté por fuera ese año fiscal. Bueno, hago una pregunta para Profe, usted. Señor, Wilmar me iba a preguntar algo. profe, sobre el último ejemplo que nos dio, es decir, entonces perfectamente si mi esposa está en Colombia y yo trabajo en Estados Unidos 2, 3 años, tengo que declarar tanto en Colombia como en Estados Unidos. Sí, claro, te toca declarar aquí en Colombia porque se considera que eres residente colombiano por tener tu compañera, pues, o tu esposa aquí en Colombia. Iba a hacer una pregunta. ¿Saben qué se entiende por compañero permanente? Pues como para que hagamos la claridad esa que uno a veces, yo le digo que a veces uno obvia como que todo el mundo tenga claras las cosas, pero a mí me gusta como en esos conceptos ir particularizando. ¿Tienen claro que es un compañero permanente? Profe, se asimila a lo que nosotros llamamos en unión libre, después de 2 años. Exacto, el compañero permanente es aquel que se considera que lleva más de 2 años de convivencia y que obviamente puede ser pues como demostrado. Entonces, si usted tiene más de 2 años de convivencia con una persona y viaja al exterior, lo que se considera la unión libre pues para nosotros acá, ese es el que está determinado como compañero o compañera permanente. Entonces, sí se da esa particularidad, Wilmar. Si tu esposa vive aquí en Colombia y vos residís 2, 3 años afuera, automáticamente eres residente fiscal para Colombia y tendrás que declarar. Entonces, mire lo que yo le decía, que es lo que uno hace, una renta, una declaración de renta a nivel mundial, o sea que usted declara ingresos en Colombia no tiene ninguno, porque obviamente los ingresos los está recibiendo en Estados Unidos, pero presentar la declaración acá, manifestar que son ingresos del exterior, hay un concepto que se llama compensación de ese impuesto de renta que pagaste en el exterior y lo que revisas es que en un momento dado puede ser que aquí en Colombia no tengas que pagar ningún impuesto, pero tienes que presentar la declaración. Yo pienso que esto lo hacen muchas veces para poder hacer como cruces de información y tener la gente monitoreada para que el día que usted traiga o legalice o monetice esos dineros que tienes del exterior aquí en Colombia, pues uno pueda tener identificado a qué se debe esa monetización, sobre todo para cuidar mucho el tema del lavado de activos, ¿sí? Se da principalmente por eso. El segundo concepto es que el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional. El caso, por decir algo, te vas hacia el exterior a trabajar, pero aquí en Colombia, por decir algo, tenés un edificio sobre los cuales recibes arrendamiento, entonces tu ingreso a nivel de renta en el exterior son, por decir algo, 50 millones de pesos, pero los arrendamientos o alguna actividad comercial que desarrolles acá también a través de un negocio o algo son 60, pero automáticamente se identifica que tenés más del 50% de fuente nacional, entonces tenés que declarar acá a nivel de Colombia. Tercer concepto, que el 50% más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Entonces aquí cuando nosotros decimos que sean poseídos en el país, es igual que vos por decir algo tenés una propiedad en Estados Unidos que te vale 300 millones de pesos, pero tenés una aquí en Colombia que te vale 500. Entonces automáticamente más del 50% de esos bienes son poseídos en Colombia, entonces seguirás siendo residente fiscal para el tema de la declaración. Cuarto, que el 50% más de sus activos se entiendan administrados en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento dado que la administración que se tiene de los bienes pues se esté haciendo desde acá,
de Colombia. Entonces, tenés unos bienes en el exterior y unos bienes en Colombia y todo se administra desde acá. Ejemplo, tu mamá es la que maneja todos los bienes, entonces, como se hace desde Colombia, entonces queda también esa particularidad de que sos residente a nivel de Colombia para el tema fiscal. Quinto, que no se acredite su condición de residente en el exterior para efectos tributarios previo requerimiento de la DIAN. Entonces, hay veces que si en un momento dado no presentas la declaración y la DIAN te requiere porque monitorea que de pronto eras declarante de renta en Colombia, pues usted simplemente justifica y demuestra que no eres residente fiscal en Colombia porque tienes una residencia por fuera y no cumple ninguna de las condiciones anteriormente mencionadas. Y por último, que tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un momento estás teniendo una residencia o algo en Hong Kong, que es uno de los países que tenemos como de paraíso fiscal, pues automáticamente, independiente que no cumpla ninguna de las condiciones arriba, por esa particularidad de estar residiendo en un paraíso fiscal, pues te tocará declarar en Colombia. Como les digo, la finalidad de esto es que obviamente la DIAN pueda tener una, digamos, una identificación, un monitoreo para el tema del lavado de activos, pues a la hora de que ustedes vayan a monetizar monedas aquí en Colombia. Esa es pues como la finalidad con este tema. Cuando nosotros tenemos personas extranjeras, no residentes, recuerden que la tarifa, habría una tarifa o sea, habría una multitarifa, dependiendo de la particularidad o la condición de ese no residente fiscal cuando ingrese a Colombia y genere ingresos acá. Digamos que la tarifa única y general que se tiene para renta, para el impuesto de renta a este tipo de personas no residentes es del 33%. Y otras tarifas, si tenemos otras tarifas, desde el 1 hasta el 14%. Algunos de ellos son para docentes o profesores, el tema de los que se consideran asistencia técnica y en algunos otros conceptos 8% para aquellos que tienen el tema de esto se llama artes escénicas, o sea, aquella persona que venga a un espectáculo público que sea considerado una arte escénica, la retención de la fuente que se le practica o el impuesto que él pagaría por los ingresos recibidos en Colombia sería del 8%. Caso puntual, poniéndolo ahora con este concierto que hubo en estos días en la ciudad de Medellín de los Guns N' Roses, automáticamente a esa persona se le practica el 8% de retención en la fuente, o sea que ese sería el impuesto que ellos pagarían, considerado que ese espectáculo es de las artes escénicas. Entonces tenemos tarifa del 1, del 2, del 3, del 5, del 7, del 8, del 10 y del 14. Esto va entre los artículos 406 al 415 del Estatuto Tributario y la Ley 1393, que esta Ley 1393 es la que se conoce como la de las artes escénicas, la 1393 del 2011. Entonces aquí están dadas pues como las tarifas para las personas nacionales, perdón, para las personas consideradas no residentes fiscales debido a que hay que practicar esa retención en la fuente. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No, profe, muy claro. Listo. Sigamos entonces con el tema de las condiciones para que una persona natural sea declarante de renta, pues, o que no le toque los topes hasta donde no se considera declarante y de ahí hacia allá, digamos, incumpliendo una de las condiciones, pero automáticamente pasaría a ser declarante de renta. Entonces tenemos, para todas las personas, esto se unificó, nosotros teníamos una clasificación de personas naturales que eran contribuyentes de menores ingresos, asalariados y trabajadores independientes, o lo que se conoce también como categoría de empleados, trabajadores por cuenta propia. Esos trabajadores por cuenta propia están dados los conceptos o las actividades económicas o los grupos de actividades económicas según el artículo 340 del Estatuto Tributario, personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en Colombia y empresas sin domicilio en Colombia que se dedican regularmente a la prestación de servicios de transporte aéreo, marítimo e internacional. Esas eran como las clasificaciones que teníamos para las personas naturales. A partir de la reforma tributaria de la 1607, digamos que se unificaron algunos topes que se tenían, que eran variables, para cada tipo de persona eran variables, y hoy en día los tenemos unificados en el mismo concepto. Entonces, para todas las personas,
Primera condición para que no sean declarantes de renta es que no sean responsables del IVA, o sea que si en un momento dado una persona natural ya es régimen común o que se haya matriculado como régimen común, independiente del tipo de ingresos, pues obviamente ya es declarante de renta. Para todos los ingresos, entonces son para aquellas personas que tengan menos de 1.400 VT, que para el año 2015, o sea, para el año que acaba de pasar, eran 39.591.000, o sea, que aquella persona que haya ganado más durante el año de 40 millones de pesos, esa persona ya era declarante de renta. Y otro concepto era que a 31 de diciembre su patrimonio bruto no excedieran de 4.500 VT, para el año 2015 estamos hablando de 127.255.000. Recuerden que el patrimonio bruto es todos los activos que posee la persona, independiente que los deba o no los deba, o que los haya financiado o no los haya financiado, o sea, que el 100% de los bienes o los activos que se tengan. Todos los conceptos, saldos en bancos, inversiones, inventarios en un momento dado, manejo de inventarios, cuentas por cobrar si en un momento dado desarrollo de actividades comerciales y tiene cartera, propiedad, planta de equipo, lo que conocemos como activos fijos, todo eso hace sumatoria y identificar que no superaran los 127 millones de pesos. Tercera condición, un segundito aquí yo miro. Bueno, por aquí tengo, ahorita les menciono algunas actividades que tengo para los que son de cuenta propia para que los miremos y como para que les quede también esbozado dentro de esta videoconferencia. Otras tres condiciones que se dan también para todas las personas, digamos que las personas naturales según la clasificación se iban mirando con algunos requisitos que había que cumplir, pero aquí para todas las personas es que los consumos con tarjeta de crédito no deban exceder de 2.800 VT. Esto implica que para el año 2015 esos consumos con tarjeta de crédito no superaran 79.181.000. ¿Qué pasa con este concepto? Y de pronto les comparto experiencias cuando me llegan clientes a la oficina. Un caso particular que siempre lo pongo de ejemplo, porque puede ser que en un momento a ustedes tengan personas que les vaya a pasar eso o que estén haciendo esa actividad y que tengan claro que pueden ser declarantes de renta. Y es lo siguiente, mucha gente hoy en día hace consumos de tarjetas de crédito buscando las famosas millas, que para poder adquirir tiquetes o viajes o lo que nos dan en el tema de catálogos de millas. Entonces, ¿qué hacen? Se dedican a hacer compras. Entonces, por decir algo, si yo veo que Andrea necesita un tiquete a Estados Unidos y yo se lo puedo comprar, entonces voy y se lo compro con mi tarjeta de crédito, ella me entrega el dinero y simplemente voy borrando el saldo de la tarjeta y así voy haciendo compras. ¿Para qué? Para yo poder tener millaje. Si eso le pasó a un cliente que llegó acá con un requerimiento de la DIAN de declarante de renta, pues empezamos a mirar ingresos y otras cosas y no le daba. Cuando fuimos a la DIAN, pues nos manifestaron que era que tenía consumos de tarjetas de crédito superiores a los 2.800 VT y me cuenta que eso era lo que yo hacía. Estaba monitoreando permanentemente entre la familia y los amigos quién necesitaba hacer compras con tarjetas de crédito, él las hacía y la gente le entregaba el dinero en efectivo, que simplemente era para poder acumular millas y comprar unos tiquetes a Estados Unidos y poder salir de viaje. Entonces, les cuento pues que a veces uno puede estar prestando la tarjeta de la tarjeta propia para que alguien haga compras, eso les puede pasar en un momento dado si no son declarantes de renta. Segundo concepto adicional es que todas las compras o consumos no deben de superar las 2.800 VT, pues esto también es lo mismo, que si en un momento dado usted no le esté prestando el nombre o el RUT de ustedes para que otras personas hagan compras en nombre de usted, con el nombre de ustedes o con el RUT de ustedes. Y por último, que el valor acumulado de las consignaciones bancarias y depósitos de inversiones no superen las 4.500 VT, o sea que estamos hablando de los 127 millones que mencionamos anteriormente. Con esta siempre pongo el mismo ejemplo, que hay veces que se da, mucha gente también llega a la oficina diciendo que son declarantes de renta sin cumplir los topes, y uno va y verifica y simplemente estaba por este tema de las consignaciones, caso puntual que se da, recibí 300 millones de pesos de una tía que vive en el exterior para que le comprara un apartamento a la prima y automáticamente al yo recibir el dinero, pues se considera una consignación bancaria superior a los 127 millones de pesos y con esto se vuelve declarante de renta. Así en un momento dado, cuando usted haga la declaración, pues obviamente eso no es un ingreso suyo,
porque eso se conocería como un ingreso recibido para terceros, pero el solo hecho de tener una consignación bancaria o un depósito por ese valor se hace que se vuelve usted declarante de renta. Entonces, bueno, pues como para que tengan presente esas 6 condiciones que se tienen en las personas naturales a la hora de ser declarantes de renta y que puedan estar monitoreando dentro de su estructura financiera o tributaria que no se vayan a cumplir estas condiciones. Ahorita que les iba a mencionar frente al tema de quienes se consideran de cuenta propia, las actividades que están dentro del artículo 340, estas son actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. Estamos hablando agropecuarias, silvicultura, pesca, comercio al por mayor, comercio al por menor. Estamos hablando del comercio de vehículos automotores, estamos hablando de la construcción, estamos hablando de electricidad, gas y vapor, estamos hablando de fabricación de productos minerales y otros, fabricación de sustancias químicas, industria de la madera, corcho y papel, manufactura de alimentos, manufactura de textiles, prenda de vestir y cuero, minería, servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicio de hotelería, restaurantes y similares y servicios financieros. O sea que si alguna de las personas que estén desarrollando alguna de estas actividades y sus ingresos superen el 20%, pues automáticamente se volverán concepto de categoría de cuenta propia. ¿Sí? Que les decía, pues, esas condiciones que se tenían que tener frente al tema de la declaración de renta para las personas naturales. Digamos que eso es como lo primordial que se tiene dentro de, de este tipo de contribuyentes, que es bueno pues como resaltar y dejar claro para ustedes y que puedan ustedes monitorear el tema de las condiciones para ser declarantes de renta y el artículo 10 del Estatuto Tributario que nos habla de la condición de residente fiscal para los que no residen dentro del país. Miremos entonces las condiciones ya para las personas jurídicas o determinación de la declaración de renta para personas jurídicas. Digamos que dentro de la determinación o la integración de renta hay que hacer siempre resaltar un concepto que está dentro del artículo 27 del Estatuto Tributario. Este artículo 27 manifiesta que las personas, sean jurídicas o naturales, que tengan contabilidad de causación, pues todos sus ingresos se llevarán a través de ese método de causación. ¿Saben qué se considera causación? O sea, nosotros en Colombia tenemos 2 tipos de contabilidades: contabilidad de causación y contabilidad de caja. ¿Saben cuál es la que se considera de causación? De pronto, Andrea, que nos pueda soportar a los compañeros que no son contadores. La contabilidad de causación es cuando uno recibe una factura y la paga después. Es causar es contabilizar hoy y pagar después. Exacto, es reconocer el ingreso en el periodo que sea, independiente que haya pago o no. Y el de caja es al revés, solamente se reconoce en el momento que se dé el pago o se dé el recibimiento del dinero. Eso es lo que nosotros llamamos contabilidad de caja. ¿Quiénes aplican contabilidad de caja? Las personas naturales que no lleven contabilidad, ¿sí? Porque las que están obligadas a llevar contabilidad, pues tienen que trabajar contabilidad de causación. Entonces, en el artículo 27, que nos habla del reconocimiento del ingreso, habla de que todas las personas tendrán que reconocer los ingresos a través de causación, ¿sí? Y adicionalmente, a través de causación, los que están obligados a llevar contabilidad, los que no, pues tendrán el reconocimiento del ingreso a través de caja. Adicionalmente, manifiesta otras particularidades a la hora de reconocer el ingreso, que es el tema de lo que nosotros conocemos, la venta de los inmuebles. Dentro de la venta de los inmuebles se tienen que reconocer que los inmuebles se reconoce el ingreso en el momento que se legalice la escritura pública o que se eleve la escritura pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy le entrego un apartamento a una persona, me lo paga en el 2016, pero solamente la escrituración la hacemos en el 2017, por X o Y situación se tuvo que hacer en el 2017, el ingreso efectivo para la persona que recibió ese dinero de la venta del apartamento se hará en el 2017, no en el 2016 que se hizo el reconocimiento o la venta efectiva y que usted entregó el bien.
Y el segundo concepto son los dividendos o participaciones. Los dividendos y participaciones se tendrán que reconocer en el momento que se vuelvan exigibles. ¿Qué quiere decir exigibles? Es que lleguen a una asamblea y en una asamblea se decreten. Lo mismo, independiente que se paguen o no se paguen esos dividendos, en el momento que sean exigibles, o sea, que ya se hayan decretado, que en la asamblea se hayan dicho que se van a distribuir, ahí en ese periodo gravable es que se reconoce el ingreso, independiente que se haga en un periodo fiscal posterior el pago. Así usted no esté obligado a llevar contabilidad, que es lo que hablábamos ahora, que la contabilidad de caja era cuando se recibiera el dinero efectivamente. Pero para esas dos particularidades, bienes inmuebles y dividendos y participaciones, se da en el momento. Bienes inmuebles cuando se escriture y dividendos y participaciones cuando se decrete. O para que resaltemos digamos, esos conceptos del reconocimiento ¿cómo se dice? Del ingreso, que es una particularidad. El resto, la mayoría de los otros conceptos son a través de causación. ¿Claros hasta acá ese concepto? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a mirar lo que se considera. Hay tres tipos de ingresos, o lo que se habla a nivel de ingresos, para que, como que empecemos a determinar la renta. Tenemos tres tipos de ingresos. Tenemos ingresos ordinarios, tenemos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y tenemos ganancias ocasionales. Los ingresos ordinarios, pues, son todos los ingresos que en un momento dado recibimos dentro de las actividades comerciales que desarrollamos. Y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pues son los que la norma determina como no constitutivos, o sea que sobre ellos no vamos a pagar renta. Algunos de los casos que tenemos ahí en las diapositivas son, por decir algo, la utilidad en venta de acciones o de inversiones, el reconocimiento cuando nos entregan, ¿cómo se dice? Cuando nos entregan o sea, se liquida una sociedad, es más conveniente, cuando se liquida una sociedad y nosotros hicimos un aporte, por decir algo, de 50 millones de pesos y nos entregaron 80, esos 30 millones, o sea, esa utilidad a través de la liquidación de la sociedad, también se consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También se consideran lo que se llaman gananciales, o sea, que los gananciales es a través de pronto en un momento dado disolver una sociedad conyugal, ahí se consideran gananciales. Esos gananciales también son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Tenemos ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales las tenemos en el concepto de cuando recibimos herencias o cuando recibimos porción conyugal, si en un momento hay una liquidación de sociedad conyugal o simplemente por el fallecimiento de una persona, tenemos ese tipo de ganancias ocasionales. Cuando vendemos un activo que hayamos tenido por más de 2 años, también se considera una ganancia ocasional. Ganancia ocasional también son lo que conocemos como rifas o juegos de azar, también son consideradas ganancias ocasionales. O en un momento dado, cuando nos entregan donaciones. Si a ustedes le entregan una donación, pues automáticamente esa donación también se considera una ganancia ocasional. O sea que ahí quedan claros los tres tipos de ingresos que tenemos: los ordinarios, los de ingresos no constitutivos de ganancia ocasional y lo que se conocen como las ganancias ocasionales. Dentro de la clasificación de los ingresos hay otra adicional que también es bueno resaltarla, que se llaman los ingresos presuntos. Estos ingresos presuntos solamente se dan en una particularidad, y es que cuando se le presta dinero a los socios o que los socios nos presten dinero a nosotros, en cualquiera de las dos vías, el que está haciendo el préstamo debe reconocer una tasa de interés, independiente que se cobre o no. Ejemplo, si yo le presto plata, la sociedad le presta plata a un socio, 100 millones de pesos, pero no le cobra ninguna tasa de interés, pues obviamente en el tema de renta se considera un interés presunto, o sea que usted tiene que llevar
como mínimo una tarifa o un interés que determina la DIAN a través de resolución cada año y se determina cuál es el interés presunto, o sea que usted tiene que generar eso como un ingreso dentro de la declaración y pagar renta por ella, porque aquí dice la DIAN, usted puede prestar la plata que quiera, pero automáticamente a mí me reconoce una tasa de interés por ese dinero que usted prestó. Si usted se lo está cobrando al socio, un poquitico, por decir algo, un poquitico más de esa tasa, pues no tiene ningún problema y simplemente declara la tasa de interés que le esté cobrando. Y si le está cobrando una tasa de interés frente a ese préstamo por debajo de la que la DIAN determina como presunto, usted lo tendrá que ajustar a esa tasa de interés que la DIAN determina. Tenemos también dentro de los ingresos, según la fuente, tenemos ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Pues la fuente de ingreso nacional son todas las transacciones que se hagan aquí en el país y las de fuente extranjera, pues obviamente cualquier actividad comercial que realicemos por fuera o que tengamos de pronto alguna participación o dividendos en un país del exterior y nos genere ese ingreso. Pues lo tendremos que declarar acá esos tipos de ingresos. Tenemos rentas exentas. Las rentas exentas son unas rentas que nos permiten que nosotros nos descontemos dentro de la generación del ingreso, o sea, la declaramos, pero las podemos deducir. Sobre esas rentas no se pagan, pues es como la finalidad de generar algún beneficio frente al tema de, ¿cómo se podría decir? Como para incentivar algunas actividades comerciales en Colombia. Para eso tenemos, por decir algo, una que últimamente vemos mucho y por eso estamos viendo permanentemente construcciones de hoteles nuevos. Entonces tenemos una renta exenta hasta el año 2017 para todos los hoteles que se construyan nuevos o que en un momento dado se hagan remodelaciones. Esa renta exenta es durante 30 años para poder que la construcción de ese hotel durante 30 años no se pague impuestos. Hay que hacer claridad frente al tema de las rentas exentas, pues solamente cabe aportar las rentas exentas son para aquellas deducciones que se permiten como deducción. Para los que no sean no deducibles, sobre ellas sí se tendrá que pagar renta. O sea que si nosotros creamos un hotel, construimos un hotel y empieza a funcionar, pues todas las deducciones que sean permitidas a través de deducción, pues sobre esa utilidad no se paga y se excluye de ahí las deducciones que no sean o que sean consideradas no deducibles y sobre ese valor sí se pagaría una renta. ¿Sí? Dentro de esas rentas exentas también tenemos pues algunas actividades como son el tema de servicios públicos domiciliarios, tenemos inversiones en reforestación, tenemos inversiones en cinematografía, tenemos inversiones en litografías, en el tema litográfico, pero desde textos educativos o libros educativos, y esos ingresos que se perciben por esas actividades, que sobre ellos no se declararían renta. Dentro del tema de las deducciones, nosotros digamos que en la declaración de renta o en las rentas tenemos dos tipos o que ustedes a nivel contable conocen, que son los costos y los gastos. Digamos que los dos conceptos tienen la misma particularidad y es que tengan el cumplimiento de los principios tributarios, que son tres, que es necesidad, proporcionalidad y causalidad. Pues obviamente causalidad es que el costo o el gasto que usted se esté realizando, pues obviamente tenga correlación con la actividad que usted esté realizando o adicionalmente que pueda tener generación de ingresos. Si usted tiene algún costo que en un momento dado no tenga correlación a la actividad generadora o que usted no genere ingresos sobre ellos, pues en un momento dado habría que mirar si tiene deducibilidad de ese costo. Entonces, causalidades que tengan correlación al ingreso. Cuando hablamos de proporcionalidad, la proporcionalidad está amarrada a que sea que si ese costo o gasto usted lo puede diferir a nivel tributario en varios periodos, pues que usted lo pueda llevar en proporción a cada periodo. Pongo un ejemplo. Si usted compra un seguro, por decir algún seguro de la fábrica,
para poder proteger los bienes de la fábrica o de la empresa, y usted lo compra por decir algo en septiembre, pues ese seguro tiene una cobertura de un año, va de septiembre a septiembre, y automáticamente, entonces, ¿qué es lo que le dice la proporcionalidad? Usted solamente se puede llevar lo correspondiente de septiembre 1 a 31 de diciembre dentro del periodo 2016, y desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, lo correspondiente al año 2017. Esto es lo que nosotros llamamos proporcionalidad, o sea que si en un momento dado ese costo o gasto se puede diferir en diferentes periodos fiscales, se tendrá que hacer. No se lo permite que, a pesar de que usted haya hecho el pago al 100%, en el periodo 2016 se lo lleve en su totalidad. Y el otro concepto que nosotros decimos como principio tributario es que sea necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Que sea, que yo lo necesite para poder desarrollar la actividad que estoy haciendo, o que en un momento dado implique que con eso pueda generar ingresos. Este tema de necesidad hay que, digamos, en un momento dado, cuando estamos generando algunos costos o gastos, tenemos que hilar delgado, como se dice, para poder que en un momento dado de una fiscalización, la DIAN no le tumbe ese reconocimiento del costo del gasto. Voy a poner un ejemplo. Si yo compro concentrado o cuido para un perro que tengo en la finca y no tiene ninguna correlación a la actividad comercial que yo realizo, pues obviamente ese gasto no me lo puedo deducir de renta. Yo lo puedo realizar. Lo que uno dice a nivel contable, usted a nivel contable se puede gastar la plata como quiera, usted nadie le va a poner inconveniente en que se la gaste, pero para poder que sea deducible de renta o cumpla los requisitos de los tres principios, pues la necesidad dice que sea necesario para poder cumplir con esa generación del ingreso. ¿Qué pasaría si de pronto el concentrado es para el perro que dejamos en la noche en la planta de producción? Pues ahí sí nos diría que sí es necesario, porque es el que me está monitoreando o resguardando la fábrica en la noche, ¿sí? Ahí sí habría pues necesidad. Entonces uno siempre, el tema de la necesidad es que sí sea necesario para cumplir esa particularidad de la generación de gasto. Okay. Obviamente, dime, Wilman. La práctica que se utiliza, y escucha uno decir, por ejemplo, que yo lo he escuchado decir que son muy buenos contadores, que porque son capaces hasta de meterle en la renta los servicios públicos, los gastos del colegio del muchacho, y eso no tiene nada pues que ver con lo que usted nos está explicando, ¿cierto? La de proporcionalidad, la que eso no genera ingresos pues para la persona. Ese tema, desde luego, eso es, podemos decir que eso es evasión, porque son prácticas indebidas, y lo he escuchado, si no, es que el contador que yo tengo es muy bueno, yo le entrego, ahí le metemos todo. Eso a la luz de la legalidad, ¿cómo hacen ellos para manejar eso, profesor? O sea, eso, digamos, Wilmar, eso es lo que uno conoce, el riesgo que corre cada contador a la hora de hacer ese reconocimiento. Ahí nosotros estaríamos violando el principio de necesidad, porque usted cuando me dice es que yo le metí los gastos del colegio del hijo y yo no desarrollo ninguna actividad con el hijo, pues obviamente eso es un gasto no deducible debido a que no es necesario para yo poder desarrollar la actividad. Yo que manifiesto cuando me planteas eso, yo le respondo de la siguiente forma. Usted me dice, ¿usted me puede meter los gastos del hijo a la empresa? Sí, claro. Eso, yo le puedo meter lo que quiera y usted puede sacar la plata de la empresa como quiera, ¿sí o no? Que era lo que decía ahora. Yo no le voy a cuestionar usted cómo se va a gastar su plata dentro de la compañía. ¿Qué es lo que uno hace? Todos esos gastos o todas esas erogaciones que hace un empresario que no tiene correlación a la actividad generadora de renta y que en un momento dado no se puede deducir, los llevo como no deducible y sobre el pago renta. O sea que aquellos que te dicen que no, es que métale los gastos de la casa, los servicios públicos de la casa, los gastos de los niños, todo eso, sí, se lo pueden meter dentro de la contabilidad y sacar el dinero de la empresa, pero a la hora de presentar la declaración de renta, esos costos o gastos no se podrían llevar como deducible, o sea que sobre ese gasto yo automáticamente estoy pagando renta, porque no tengo cómo tener esa particularidad de la deducibilidad frente a ellos. O volvemos a lo mismo, habrán contadores que correrán el riesgo, pero yo siempre he dicho, hoy en día con el tema de los cruces de información tan grandes y que hay que reportar medios magnéticos, se tiene que reportar todo, para mí eso no es viable de que se haga, porque en un momento dado, pues digamos, ese cruce de información se hace y estás abocado que inmediatamente te hagan una fiscalización, y al hacerte una fiscalización, pues obviamente esos costos o gastos te los van
sacar de ahí, no te lo van a reconocer. Ok, gracias. Listo, digamos que entonces ahí explicamos los 3 principios de tributarios que siempre se tienen que tener para una deducción de un costo o un gasto. Dentro de las deducciones, lo que nosotros ya llamamos pues como gastos, hay algunos otros que tienen algunos límites o que en un momento dado tienen, digamos, ¿cómo se podría decir? Digamos, un proceso anterior para poder determinar si ese gasto tiene correlación, pues, tiene deducibilidad. Caso puntual, el de los salarios. El de los salarios tiene que cumplir, para poder que sea deducible los salarios que usted le paga a los trabajadores, tiene que cumplir con una particularidad, y es que, ¿qué? Que la seguridad social y los parafiscales se paguen hasta la fecha en que se presente la declaración. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo presento mi declaración de renta, hablando de una persona jurídica, en abril, los primeros días de abril, póngale el 10 de abril, yo puedo tener oportunidad de pagar la seguridad social y parafiscales hasta el 5 de abril. Si yo pago la seguridad social y los parafiscales del año 2015, por decir algo, el 10 de abril el 5 de abril del 2016 y presenta la declaración el 10 de abril, pues ese gasto que hice a nivel de salarios puede tener la deducibilidad. Si usted no lo pagó, automáticamente esa deducción no se reconoce o no se la puede deducir porque tenía digamos, esa necesidad de que se pagara seguridad social y parafiscales. Todo lo correlacionado a salarios. Tenemos también, frente al tema de salarios, unos beneficios adicionales, y es cuando nosotros hacemos contratación de personas discapacitadas que tengan un 25% de discapacidad. Esa discapacidad tiene que ser certificada por una entidad reconocida o que nos avale pues la medición de la discapacidad. En algunas ciudades tenemos, como por decir algo, el comité de rehabilitación, y en las ciudades donde no hayan ese tipo de entidades, pues automáticamente el que haría el certificado es medicina legal. O sea, que usted se acercaría a medicina legal, allá le harían la evaluación de qué porcentaje de discapacidad se tiene, y automáticamente usted se estaría descontando el doble de lo que se le paga a ese discapacitado. También se tiene que se haya hecho contrataciones a personas huérfanos o viudas de militares que hayan caído en combate. Aquí hay que hacer la claridad: cuando uno le dicen que hayan caído en combate, es obviamente que hayan fallecido a través de un enfrentamiento, porque si es un policía o un miembro de la fuerza militar que le dio un infarto y usted está contratando el huérfano o la viuda, aquí no le aplicaría el beneficio, siempre es que haya sido caído en combate. Pues digamos que eso dice la normatividad. Aquí resaltando también el tema de cuáles son los requisitos que se tienen que tener para los gastos y que puedan ser deducibles, es que no haya sido prohibida o limitada su deducción por ley. Nosotros tenemos algunas deducciones que están limitadas por ley. El caso puntual o el ejemplo más claro es el 4 por mil, el impuesto a los gravámenes financieros 4 por mil. Tiene una limitante de ¿qué? Que solamente se permite que usted se deduzca el 50% de lo que usted se haya gastado. Entonces tiene una limitación por ley. Que no se excedan los límites establecidos como máximo a deducir. Caso puntual de que si tenemos una doble beneficio, el caso de lo que habíamos dicho ahora de las personas huérfanas o los discapacitados, entonces nos podemos deducir al 200, entonces hasta ahí llega lo máximo permitido. También cuando nosotros hablamos de este concepto de máximo permitido, también lo podemos mirar desde el ejemplo de las donaciones. Las donaciones que se hagan a entidades que trabajen el deporte, la cultura, la educación, se permiten que se deduzcan el aporte que usted hace como donación hasta el 30% de la renta líquida. ¿Qué quiere decir eso? Antes de deducir ese gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en un momento dado tengo una renta líquida de 100 millones de pesos, antes de meter la donación, yo voy y hago una donación de 20 millones de pesos, pues obviamente eso corresponde al 20%, está dentro del límite permitido. O sea que ahora sí, voy y llevo esos 20 millones de pesos como una deducción, o sea que tendría una renta de 80 y sobre 80 pagaría el impuesto. Si fuera que superara el concepto, entonces tengo una renta líquida de 100 millones de pesos, hice una donación de 50,
como solo me permiten hasta el 30%, entonces serían 30 millones, solamente podría llevar como deducible los 30, o sea que los otros 20 se perderían y pagarían renta sobre ellos. O sea que la donación tendría que estar monitoreando también frente a ese tema de la renta líquida. Este es un concepto de planeación tributaria que también se hace. Muchas de las entidades que dan donaciones permanentemente están monitoreando su renta y van visualizando que no superen ese 30%. Si superan el 30%, muchos de ellos se abstienen ya de continuar haciendo las donaciones, pues obviamente para que ese gasto que están realizando, esa donación que están realizando, pues no les toque pagar impuestos sobre ello. Profesor, Señor. respecto a lo que usted acaba de decir, un tema relevante ahí para las empresas es decir, uno perfectamente puede hacer lo que se llama un mercadeo social, con ese 30% que le permiten a uno deducir. Igual tiene que pagarlo, ¿cierto? Podría plantearle uno qué sé yo, a la junta o no sé, al propietario de hacer ese tipo de donaciones y detrás de él podría ir una parte estratégica que puede ser un mercadeo social, ¿cierto? Pues que lo hago a través de una donación y está pues ahí el nombre de la empresa. Esa por una parte, profe. Y la otra era, me hace usted acordar del tema tan polémico con lo de las gotitas éxito. Eso era cierto que esos valores de 20, 30 pesos que le quedaban a uno de las vueltas, ellos lo recaudaban a través de la Fundación Éxito y a su vez podía hacer ese tipo de deducción de la que usted nos está hablando. Eso sí era cierto, simplemente el rumor pues que se genera pues respecto a ese tipo de cosas. Yo frente al tema de las goticas, yo siempre he tenido como una sensación de que es más un tema publicitario mal enfocado que la realidad. ¿Por qué? Porque todo ese tema de las goticas, eso debe ingresar a ellos como ingresos de terceros, ¿sí? Porque yo no puedo tener un ingreso sin estar soportado frente a qué era el ingreso. Entonces se lleva más bien como un ingreso recibo para terceros y ellos los trasladaban. Yo pienso que eso fue más un tema publicitario negativo frente al tema de Almacenes Éxito. Una que sí conozco que se da, y ahí sí se tiene un beneficio frente a ellos, y ese sí lo conozco pues por alguien que sí me lo comentó interna, es, recuerden que muchos de los conceptos de Almacenes Éxito no hace la compra, sino que Almacenes Éxito tiene una particularidad y es que te arrienda una góndola. O sea, que usted lo que tiene exhibido como producto en su Almacenes Éxito no es de ellos, sino que son lo que nosotros conocemos, lo que habíamos hablado alguna vez, una mercancía en consignación, cuando estábamos hablando del tema del IVA, ¿sí o no? Entonces, ¿usted qué hace? Va y pone dentro de Almacenes Éxito en un espacio que usted compra de la góndola donde va a exhibir el producto y ahí usted pone el producto. ¿Quién es el responsable del producto? ¿Quién lo debe administrar? ¿Quién debe estar velando por el producto? Usted como empresario. O sea, que Almacenes Éxito lo único que hace es prestarle un espacio o arrendarle un espacio para que usted comercialice su producto. ¿Qué pasa con algunas particularidades del producto? Ejemplo, yo lo llamo a usted y le digo, Wilmar, vea, le voy a devolver por algo que usted traje con frugal, con verduras. Wilmar, vea, le voy a devolver 10 kilos de tomate que sacamos de la góndola porque no como se comercializara. Usted me va a decir, no, yo voy a ir por 10 kilos de tomate, sabiendo que ellos ya se va a perder, es más fácil haga uso usted de él. ¿Qué hacía Almacenes Éxito? Pues esos 10 kilos iban y se los llevaban a muchas fundaciones que tenían frente al tema alimenticio y es así se recibía el beneficio. Eso es lo único que yo conozco sobre el cual digamos que sí se beneficiaban frente a un tercero, pero el tema de las boticas yo pensaría que no, es más un tema publicitario negativo que la realidad de que ellos se beneficiaron frente a ese tema de las cuotas. Sí, porque yo no tendría cómo generar un ingreso para poder después transferirlo o entregárselo a un tercero, sabiendo que eso está en nombre de otro. Gracias, profe. Listo, vamos claros hasta acá. Pero lo que plantea Wilmar frente al tema de hacer un mercadeo social, yo que he trabajado con entidades sin ánimo de lucro, eso es lo que se hace. Pues obviamente con entidades sin ánimo de lucro que hagan trabajo social, porque recuerda que tenemos algunas entidades sin ánimo de lucro que el tema social es muy particular, entonces no hay nada adicional. El caso puntual de las entidades financieras pues, o las cooperativas, es una entidad sin ánimo de lucro, pero tiene un trabajo particular, entonces una cooperativa no se va a poner a buscar donaciones para recibir y hacer qué, siendo que lo que ellos hacen es el beneficio con el mismo asociado y digamos que el beneficio está dado internamente frente a la actividad que desarrolla interna.
pero en algunas entidades sin ánimo de lucro que sí tienen trabajo social con comunidades o algo así, ellos permanentemente están yendo a empresas grandes a que les den donaciones y poder complementar o continuar con el trabajo social que se da. Y lo que se sustenta es eso, que hasta el 30% de la renta líquida se pueden deducir y pues obviamente que llegue esa donación y se haga un tema social. Los empresarios hoy en día, muchos son muy escépticos de dar donaciones, todavía no tienen como esa cultura. Digamos que las grandes empresas sí, por eso ustedes ven que las grandes empresas, muchas de esas tienen fundación, sobre los cuales ellos a la fundación le trasladan el dinero, reciben el beneficio y desde la misma fundación se hace el trabajo social. Los empresarios pequeños, muchos de ellos prefieren más bien pagar la renta porque no tienen esa cultura de donar o de apoyar esos temas sociales. Más bien algunos de ellos tienen algunas actividades con los mismos empleados o con algunas comunidades que estén internos, pero no lo hacen a través de otras entidades, sino que ellos mismos lo realizan. Con otra condición, pues obviamente que tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta, que sean gastos proporcionados y necesarios de acuerdo con la actividad, lo que habíamos mencionado anteriormente, que se paguen o se causen dentro del periodo grabable en el cual se solicita la deducción, que conserven la información y las pruebas indicadas según el artículo 632 del Estatuto Tributario para efectos de acreditar la deducción. En algunos casos están también amarrados que las deducciones puedan ser, se permitan ser deducibles siempre y cuando se haya practicado retención en la fuente. Si ustedes no practicaban retención en la fuente, algunas de esas deducciones no serían permitidas, ¿sí? En algunos otros casos no está amarrado esa condición, sino que si usted no la realizó, es permitida la deducción. Entonces hay que revisar en qué casos sí y en qué casos no, para poder que esa deducción se pueda pues como tener amarrada a que sí se pueda dar dicha deducción. También tenemos, por decir algo, cuando no son gastos deducibles o cuando, digamos, la DIAN nos rechaza ese gasto deducible. Tenemos uno muy particular o muy presente, es cuando hacemos transacciones con personas naturales. Si hacemos con personas naturales del régimen simplificado, si trabajamos con una persona natural del régimen simplificado, que en un momento dado tengamos una transacción superior a 3.300 VT, si en un momento nosotros no le exigimos que esa persona se traslade al régimen común y seguimos teniendo transacciones con ellos, ahí tendríamos un límite de deducción, solamente hasta esas 3.300 VT. Lo que superen esas 3.300 VT no sería deducible. Para poder que sea deducible, yo lo tengo que solicitar a esa persona natural que se pase al régimen común, que era uno de los requisitos que teníamos, que hablamos la sesión pasada, frente al tema del artículo 499 del Estatuto Tributario. También no es deducible los pagos que le realicemos a las personas naturales no inscritas en el RUT, o sea que también tenemos que estar monitoreando que para algunos gastos es necesario que la persona esté matriculada en el RUT. ¿Cuáles son los únicos que no es necesario en un momento dado que estén matriculados en el RUT? Son todo el tema que se paga a través de salarios o personas que tengan contrato de vínculo laboral, legal y reglamentario. Esos no son necesarios que estén matriculados en el RUT. Cualquier otra erogación que se le haga a una persona natural que no sea régimen común debe estar matriculado o inscrito en el RUT. Si no está inscrito en el RUT, ese costo de deducción sería rechazado, no se lo acepta la DIAN. Bueno, salarios, que ya miramos el tema de salarios y que tenemos que estar amarrado al tema del pago. Bueno, aquí hay que hacer una claridad, que a veces le hacen a uno la pregunta en algunas asignaturas que uno da en el tema tributario. Recuerden que con la 1607 nos cambió el concepto frente al tema del CRE, o sea que aquellas empresas que pagaban CRE se beneficiaban del no pago de la seguridad social, de salud del 8.5% que paga el empleador, del 3% del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del 2% del SENA. Entonces hay que hacer esa claridad. Cuando se hizo esa modificación, pues el tema de la obligatoriedad de tener paga la seguridad social y los aportes parafiscales, pues excluía eso. Se asume que de todas maneras los otros que estaban vigentes serían los que estarían amarrados a la particularidad para poder que sean deducibles dichos costos o gastos. ¿Sí? Como resaltando eso pues con el tema del CRE, que ahí ves que le hacen a uno esa pregunta.
Tenemos lo de los 200, el 200% pues, de lo que se podía deducir frente al tema de salarios, ya lo habíamos hablado también. Tenemos yo miro aquí. Bueno, aquí tenemos digamos, un concepto que se puede utilizar dentro de la planeación tributaria, que tiene validez de ley, y es muy bueno que de pronto ustedes en las empresas lo revisen. Esto más que todo se da cuando tenemos empresarios que están dentro de la nómina, y es que cualquier cesantías o pensiones voluntarias que ustedes le paguen al trabajador adicional del salario, ese pago extra o ese pago adicional es deducible de renta. Y tiene un beneficio y es que es deducible de renta, y hay en algunas empresas donde los socios son asalariados o los socios están dentro de la nómina, pues es una forma de sacar unas utilidades. Digamos que aquí estamos haciendo ilusión porque la norma me lo permite y estoy haciendo una planeación para no pagar una cantidad de impuestos. Este sería uno de los conceptos adelantándonos al tema de la planeación, y es: si yo soy asalariado, soy socio, dueño de la compañía y soy asalariado, a mí me pueden o consignar a través de cesantías o consignar a través de pensiones voluntarias, por decir algo, 100 millones de pesos. Todos esos 100 millones de pesos son deducibles de renta, no tendría ningún problema, y automáticamente lo que estaría haciendo es adelantando unas utilidades bajo un beneficio. ¿Qué es lo que me amarra? Que ese tema de las pensiones voluntarias, pues tengo que tener una condición de 10 años para poder que tenga la renta decente y que uno pague impuestos sobre ellos. Si en un momento dado lo retiro antes de ese tiempo de los 10 años, pues ahí sobre ella tendría que pagar renta, o tendría que pagar una retención en la fuente que se asume como el impuesto de renta. Entonces esto también es una planeación que se permite hacer. Estaríamos hablando de elusión porque no estaríamos haciendo evasión, está permitido por la ley, y que algunos empresarios lo utilizan hoy en día para poder tener, digamos, un retiro de utilidades a través de esa metodología. Aquí, ¿qué más podemos tener? Bueno, dentro del tema de los impuestos, nosotros también tenemos algunas limitaciones para algunos impuestos que pagamos que no son permitidos de deducibles de renta. El mismo caso del impuesto de renta, el mismo caso del impuesto del CRE, solamente son permitidos los que están textualmente autorizados, como es el caso del 100% del impuesto de industria y comercio. Aquí en del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial, hay que hacer la claridad: es deducible lo que efectivamente se pague, no solamente lo que se cause, sino lo que realmente se pagó. Si usted hace causación del impuesto de industria y comercio o del impuesto predial, pero a 31 de diciembre no hizo el pago, esa deducción no es permitida. O sea que aquí es que efectivamente se haya pagado. También el impuesto de vehículo y el impuesto de registro, anotación y de timbre. Aquí lo que habíamos dicho ahora, el 50% del gravamen financiero a partir del 2013. Antes del 2013 estábamos con el 25%. A partir del 2013, con la reforma tributaria del 2013, se permitió que nos dedujéramos el 50%, y de resto los otros impuestos en los que esto incurra no son deducibles de renta. Los tiene usted que excluir de la base gravable y sobre ellos tendrá que pagar el impuesto de renta. Dentro de los gastos financieros hay que hacer una apreciación cuando nosotros pagamos intereses moratorios. Los intereses moratorios para cualquier actividad diferente a los que se paguen por sanciones, multas o algún litigio que se tenga con alguna entidad del Estado, esos intereses moratorios, esas multas o esas sanciones no son deducibles de renta. Los intereses moratorios de los otros conceptos obviamente no tendría ningún problema y sería deducible al 100%. Los intereses ordinarios que usted pague tiene que cumplir una particularidad, y es que recuerden que en Colombia usted no puede pagar por encima de lo que se conoce como la tasa máxima permitida, que para el caso de Colombia nosotros tenemos la tasa de usura. Si usted paga una tasa de interés superior a la tasa de usura, ese gasto de rendimiento financiero no sería reconocido, solamente lo podría llevar hasta tasa de usura. Ejemplo, usted va a hacer un préstamo con una persona natural, con un familiar, le decís que le vas a pagar una tasa del 3%,
Si la tasa de usura está al 2.5, solamente te permiten que te deduzcas hasta el 2.5. Ese 0.5 adicional no sería deducible de renta debido a que supera la tasa de usura, que es bueno pues como resaltar la tasa máxima permitida para que nosotros tengamos deducibilidad. Por eso nosotros planteamos o ustedes escuchan que lo que se conoce como el famoso concepto del paga diario, pues no es deducible de renta. Y no es que sea ilegal prestar plata en Colombia, sino que lo que es ilegal es cobrar una tasa superior a la tasa de usura. Por eso esas personas que trabajan con el tema del paga diario a la hora de presentar su declaración de renta, pues muchos de ellos se ven abocados a hacer, digamos, algunos procesos indebidos debido a que ese rendimiento financiero no lo podrán legalizar, ya que están haciendo una actividad ilegal porque solamente se puede cobrar hasta tasa de usura. ¿Qué más tenemos por acá que podamos resaltar dentro de...? Bueno, frente al tema del CRE, digamos que dentro del CRE vamos a hablar de algunas cositas especiales. Digamos que toda la estructuración del ingreso, costo y gasto de renta son muy similares al CRE, solamente hay 2 o 3 cositas que cambian, pero casi que el impuesto lo tenemos paralelo. Una cosa que hay que tener en cuenta a la hora del CRE, recuerden que el CRE se creó o fue el beneficio que nos plantearon, aunque yo pienso que fue mal dado la información y por eso los empresarios no manifestaron nada, era que les decían que se reducía la tasa del impuesto de renta, pasaba del 33 al 25 y se creaba un impuesto del CRE del 9% y se beneficiaba a los empresarios con el tema de salud, o sea que no se pagaba la salud, el 8.5 que le correspondía al empleador porque el 4% del trabajador se sigue pagando, el 3% del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 2% del SENA. Esto solamente, ese beneficio está dado para aquellas personas que presentan CRE. A las personas que no presentan CRE, el beneficio no está dado. Entonces, mire lo siguiente, ¿quiénes no presentan CRE? Bueno, el CRE está dado para todas las personas jurídicas. Las personas naturales no están obligados a contribuir con el impuesto del CRE. Solamente está dado para las personas jurídicas. Y las personas jurídicas tienen la siguiente condición. ¿Quiénes no pagan impuesto del CRE? Las entidades sin ánimo de lucro. Y las entidades son las empresas que están ubicadas en una zona franca. ¿Hasta qué? Hasta el año 2012. Todas las que se hayan posicionado en una zona franca posterior al 2012, después de que salió la reforma tributaria, esos sí son contribuyentes del impuesto del CRE. Entonces, para esos 2 tipos de empresas, obviamente esos 2 tipos de empresas tendrán que pagar la seguridad social y los parafiscales al 100%, porque si no son contribuyentes, pues por ende no se le iba a dar el beneficio de ese tema de no pagar la seguridad social y esos parafiscales. Para acceder al beneficio o para en un momento dado perder el beneficio del CRE en el tema de la seguridad social, hay 4 condiciones. Entonces, ¿quiénes pierden el beneficio del CRE? Pierden el beneficio, pues las entidades sin ánimo de lucro porque no lo pagan, entonces tienen que pagar al 100%, pierden el beneficio, pues obviamente las entidades de zonas francas, ubicadas en zona franca hasta el 2012, porque como no son contribuyentes del CRE, tienen que pagar al 100%, pierden el beneficio, y aquí fue un beneficio que se dio a pesar de que no son contribuyentes del CRE, se le dio a las personas naturales, o sea que las personas naturales que tengan un solo trabajador pagan al 100% la seguridad social. Después de que tengan más de un trabajador, o sea, a partir del segundo, tienen el beneficio del CRE. Esto fue un beneficio que le dieron a las personas naturales para incentivar un tema laboral. Y adicionalmente se pierde el beneficio del CRE, o sea que se tiene que pagar al 100% la seguridad social para aquellos empleados que ganen más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Les hago claridad en este tema. Si yo tengo en mi empresa 20 trabajadores y el gerente se gana más de 10 salarios mínimos legales vigentes y los otros 20 están dentro de la tarifa por debajo de 10, sobre los otros 19 pago seguridad social con beneficio, o sea que deduzco salud, deduzco Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, pero sobre el gerente que se gana más de los 10 salarios, sobre ese sí pago la seguridad social al 100%. O sea que no es que se pierda si yo tengo un trabajador que gane más de 10, solamente sobre ese trabajador se paga, sobre los otros se sigue o se continúa con el beneficio del CRE. Digamos que esa fue la metodología del beneficio del CRE. Nosotros, digamos que a nivel académico siempre hemos planteado
que ahí lo que nos hicieron fue un tema de conejo, porque pasamos de tarifa del 33 a una tarifa fue del 34, se disfrazó del 25 de renta y el 9 del CRE. Es más, mire que dentro de la reforma tributaria ya se está planteando eliminar el CRE. No fue lo que realmente se esperaba a través de esa institucionalidad de ese impuesto, y yo pienso que eso va a ser aprobado y lo eliminarán y pasaríamos a seguir teniendo CRE normal. Otro concepto que tengo por acá que es bueno resaltar, el tema de la deducibilidad para pagos realizados a paraísos fiscales. Recuerden que para poder que un pago realizado a un paraíso fiscal es que se le haya hecho retención en la fuente. Si usted no le hace retención en la fuente para ese pago a paraíso fiscal, esa deducibilidad, ese costo o gasto no sería deducible. Obviamente hay que revisar un poquitico más el tema de los paraísos fiscales, porque lo que busca la DIAN en un momento dado es que las empresas colombianas no se lleven digamos, los recursos que se genera aquí en Colombia para paraísos fiscales, y en un momento dado se esté dando trazabilidad de esa renta y que no se pague esas deducciones. O sea que siempre hay que revisar el tema de los pagos a los paraísos fiscales. Adicionalmente, hoy en día todas las transacciones que se hagan con paraísos fiscales se tienen que implementar precios de transferencia. El concepto de precios de transferencia es poder medir usted a qué valor está recibiendo la mercancía desde ese paraíso fiscal, porque no quiere decir que usted no pueda tener relaciones comerciales con los países, simplemente es que te monitorean cómo se hace. Caso puntual, si yo hago compras a Hong Kong, pues todos los productos que llegan a Hong Kong, yo tengo que hacer una cosa que se llama precios de transferencia, y revisar que si ese precio, por decir algo, compré un par de zapatos en 5.000 pesos, pues que ese precio de zapatos a través de precios de transferencia de mercados internacionales sí sea un precio justo. Si en un momento dado se determina que ese precio no es el adecuado, pues digamos que la importación o la nacionalización de ese producto se tiene que hacer al precio justo, para evitar que usted esté haciendo, digamos, actos indebidos y esté trasladando menos recursos, o en un momento dado está haciendo lavado de activos a través de esa particularidad a la hora de usted recibir ese bien desde el exterior. ¿Qué más podemos por acá resaltar? Dudas e inquietudes que tengan, de pronto que hayan leído, o para que resolvamos. Vamos a ver qué más podemos ir resaltando pues dentro de la renta. Yo pienso que ahí está como lo principal, pues que hay muchas más cosas, pero pienso que lo que he mencionado hasta el momento es lo primordial de la renta. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo más que una duda, pues como una observación, una reflexión, digámoslo así, ¿cierto? La observación es en cuanto a que definitivamente esto es un tema supremamente extenso, ¿cierto? Que por tantas particularidades y puntualidades que tiene, que usted pues ha abordado, diría yo, la gran mayoría, eso daría hasta para un semestre, ¿no? Pues un estudio muy, pues para uno, pues es que es tan extenso el tema de la tributación, que de verdad sí, para uno comprenderlo mejor, que no digamos al 100%, sí requeriría digamos, más tiempo, ¿cierto? Acá yo diría que es como empaparnos un poco de todo este tema de tributación. Yo tengo compañeros que son contadores y decían y de hecho lo estaba corroborando Elber, que en contabilidad, en contaduría, el IVA es como una materia, ¿cierto? Solo IVA. Sí, cuando uno da contaduría, perdón te interrumpo, Vilma, cuando uno da contaduría, normalmente se trabajan 4 tributarias. En la primera se trabaja todo el tema del impuesto de renta en todo el semestre, impuesto de renta. En la segunda se trabaja IVA y retención en la fuente. En la tercera se trabaja planeación tributaria.
y en la otra se trabaja procedimiento tributario, que el procedimiento tributario es el tema de sanciones, o sea, sanciones y cómo funciona a la hora de presentar declaraciones sobre los requerimientos que realizan la DIAN. Pero digamos que sí, aquí lo que estamos planteando es que esto es un núcleo de una especialización de gerencia financiera que más es como conocer. Por eso cuando uno de los compañeros, si no estoy mal, una compañera que es contadora decía que si íbamos a hacer pues, declaración de alguna cosa, por eso aquí no estamos hablando nada de ejercicio. Mire que todo es más desde un tema enfocado desde la teoría y que ustedes tengan pues como un básico conocimiento de la renta, porque si ponemos ejercicio, lo que usted dice, estaríamos aquí, no nos daría el tiempo y adicionalmente pues sería muy complicado. O sea, es más desde un conocimiento teórico, o que ustedes sepan pues que existe dentro de los impuestos el tema de desarrollar ejercicios. Claro, profe, no, y mencionar, pues, y también dimensiona uno con esto la relevancia que tiene esto pues, para cualquier administrador, ¿cierto? Profe, y lo otro, tantas detalles de la tributación, me llama a pensar es que yo pensaría que si hubiese un departamento más robusto, me refiero a una DIAN, ¿cierto? Más robusto, donde hubiese muchísimo más gente, no sería necesario muchas veces tanta reforma por el tema de ingresos, porque uno ve que para que la gente pague todo, pues el control tiene que ser demasiado y eso requiere pues personal, ¿no? Escuché también decirle escuchar a alguien de la DIAN decir que es que ellos tenían un personal limitado para tanto control que hay que hacer. Eso pues a modo de reflexión, uno diría, en Colombia, si se recaudara y no hubiese tanta evasión, el tema de ese hueco fiscal tan grande, pues no sería tan grande, ¿no? No, la realidad es que nosotros planteamos, los que somos contadores, pues a veces pensamos que si el estatuto tributario se redujera un poquitico y el tema de tanta particularidad y tanto tema tributario se redujera a algo mucho más sencillo, sería mucho más fácil hacer fiscalización aquí en Colombia. Lo que pasa es que también uno lo plantea, entonces nosotros los tributaristas de qué viviríamos si no sería tan complejo el sistema. El día que el sistema sea tan fácil, no necesitarían de contadores porque todo el mundo lo entendería. Lo pone uno pues de forma como jocosa frente a eso, aunque uno diría la realidad es que ojalá Colombia tuviera un sistema tributario mucho más simple. Hay muchos países que tienen sistemas tributarios mucho más simples, tasas impositivas mucho más altas, pero están claras las reglas de juego y las reglas de juego se cambian cada 15, cada 20 años. Entonces, las empresas tienen mucha forma de hacer planeación. O sea, de tener claro qué va a ser sus ingresos, qué van a ser sus costos, qué van a ser sus deducciones, cuál es su renta y sobre ella pagan sin ningún problema. El problema que tiene en Colombia es tanta reforma. Mire, venimos de una reforma del 2012 y vamos a pasar a una reforma tributaria en 4 años y estructural y nos hacen un poco de modificaciones y es lo que yo les decía a ustedes en una de las sesiones. A veces uno está aprendiendo a entender el impuesto o el concepto que se dio y cuando llegamos ya y lo entendemos, pues automáticamente tenemos que cambiar a otro sistema porque ya no lo cambiaron. Y yo siempre lo he planteado desde la parte académica, los que hacen la normatividad y los que buscan hacer estructuraciones tributarias en la DIAN o desde la ley, no hacen ejercicios, o sea, solamente miran el modelo, lo plasman ahí y no hacen ejercicios, no cogen particularidades de algunos clientes o de algunos usuarios o contribuyentes que tengan dentro de las bases de datos y hacen el ejercicio. Mire el caso de las personas naturales, lo que se llama el IMAN y el IMAS. Entonces, mucha gente iba y hacía ahí el IMAN y iba y calculaba el IMAS, le permitía hacer el IMAS y se ganaban todo un beneficio que ustedes no se imaginan a través del IMAS. Con la reforma de la 1739 controlaron un poquitico el IMAS. Entonces uno dice, o sea, nadie se sentó a hacer ejercicios. ¿Qué pasaría si en un momento un contribuyente se fuera al IMAS y iba a recibir beneficios? Cuando el IMAS lo que buscaba era pagaran una tarifa mucho más alta y se beneficiaran de algo. Y todo el mundo lo que en el IMAS lo que hizo fue que se benefició sin pagar la tarifa alta. Entonces, lo que uno se plantea es, en Colombia nosotros tenemos mucho desorden en el tema tributario porque los que hacen la normatividad o los que plantean algunos modelos que se traen del exterior no los modelan o no los hacen o no lo calculan aquí en Colombia para las particularidades que tenemos acá. Pero igual, este es el sistema tributario que tenemos y sobre el cual nosotros tenemos que trabajar.
No sé si de pronto Andrea, que trabaja en un área tributaria, eso yo pues que de pronto para ella sea mucho más fácil porque es una entidad muy plana, el tema pues de una cooperativa de ahorro y crédito o de lo que ellos hacen desde Ecotrama es un tema muy pues, plano en el sentido que no tienen mucha cosa sobre la cual trabajar, a pesar de que la tributaria pues siempre será complicada en todos los métodos, pero pienso que de pronto es más sencillo para ellos desde allá hacer una planeación debido al tipo de entidad. ¿O qué nos puede compartir Andrea frente, frente al cuestionamiento o al razonamiento que nos está haciendo Wilma? Dame un segundo, yo me... Dale, tranquilo. Con respecto a cuál razonamiento, a qué de todo lo que dijo, profe. No, pues que Wilma plantea que lo complicado que nosotros tenemos en el tema tributario, pues y a veces tanto cambio. Entonces, que te digo que nos conté la experiencia de ustedes desde el área tributaria que tienen allá en Cotrafa, que pienso yo pues que puede ser muy plano en el sentido que ustedes no tienen mucha diversidad fuera del objeto social que tienen y tienen un objeto social muy definido. Entonces pienso que puede ser pues como un poquitico más sencillo, sin querer decir pues que la tributaria no sea pesada, no sea fácil, o sea, la tributaria tiene sus compliques, pero tiene que de pronto ustedes desde el tema de Cotrafa sea un poco más amigable para el tema tributario. O cuéntanos la experiencia que tienen ustedes allá. Pues a ver, nosotros, pues como cooperativa, independiente de que somos financiera o no, tenemos que regirnos de acuerdo al decreto 2880, que crea unos fondos de destinación específica. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Sobre la renta líquida, sobre la utilidad pues que queda al final del año, se saca el 20%, que sería lo que tendríamos que pagar si no tuviéramos esos fondos pues creados por esas destinaciones. Y sobre ese 20% se hace la distribución de los fondos. Entonces, nosotros simplemente no pagamos renta, presentamos una declaración cada año y lo que sí nos quedan son unos saldos a favor debido a unas autorretenciones que hacemos del 2.5 de un decreto desde el 2013 que las hacemos, entonces cada año solicitamos ese saldo a favor. Con la reforma tributaria lo que yo veo, pues que ya me la terminé de leer, inclusive, que ya creo que no va a salir ni para el año entrante, sino para el 2018, y que ya el IVA no va a ser del 19, sino del 18, y todos los días dicen cosas distintas. Lo que pues tendría como a cambiar ahí es que ese 20% que pagamos, que lo pagamos a los fondos directamente, lo que la DIAN dice es entréguemelo a mí, cierto, pero no es tan fácil precisamente porque somos una entidad cooperativa y como cooperativa nos tenemos que regir por la ley cooperativa. Entonces no es tan simple como decir que le vamos a dar el 20% a la DIAN, no. Ahí tendrían que ellos entrar como a regular qué van a hacer con nosotros porque igual seguimos siendo cooperativa. Pero tenemos que cumplir con con el IVA, con la retención, el GMF mensual, tenemos que presentar las declaraciones de ICA cada año, nos nombraron autorretenedores de ICA en 10 municipios, incluido Bogotá, entonces es mucho el boleo pues que hay allá. Sí, pero uno lo que plantearía desde lo que estoy diciendo, Andrea, es que ustedes no tienen pues así como nada, o sea, nada de estar uno revisando como en las empresas ordinarias, pues que uno sí mira qué puede hacer, qué planeación hace, que mire. No. Sí, Ustedes es cierto, no. tienen un área tributaria sin querer decir que no tengan nada que hacer, porque esa no es la apreciación, sino que tienen más o sea, tienen más clara la normatividad Sí. con la cual ustedes trabajan y no tienen nada raro. ¿Por qué? Porque el tema cooperativo ya está definido cuál es su objeto social y pueden salir. A eso es lo que quería decir, pues que es mucho más plano el tema tributario. Lo que yo he entendido frente al tema de las cooperativas es que ese 20% también lo están planteando es que no lo administren ustedes, o sea, que no lo administren ustedes es en el sentido y ustedes no digan para dónde se va o a quién se va o cómo lo asignamos, sino que en un momento dado también lo que están planteando era que ustedes ese 20% se lo puedan entregar al Estado. ¿Al Estado es qué? Exacto, sí. Me imagino que el Estado determinará de ahora en adelante, yo no le acepto ese 20% si usted no lo hace por algo con la Universidad de Antioquia, o sea, que usted haga la trazabilidad tal como ellos consideran. ¿Por qué? Sí. Porque era lo que yo planteé en una de las sesiones anteriores. En algunos momentos dados, la DIAN ha identificado que con ese 20% se hacen algunos procesos inadecuados. ¿Qué? Por decir un ejemplo, el gerente de Cotrafa, no es el caso, sino para ponerlo de ejemplo, el gerente de Cotrafa hace especialización, maestría, doctorado,
hace cursos de todo de cuenta de ese fondo. Y uno dice, bueno, ¿y los usuarios qué? Y empieza uno a mirar la escalación dentro de los trabajadores o los asociados que son miembros de la junta o de los consejos de administración. Entonces eso es lo que busca en un momento dado también la DIAN, es decir, venga, si usted me está utilizando un 20% para un impacto de sus mismos asociados, pero siempre los mismos asociados son los 3 o 4 mismos y siempre son los que estudian de cuenta de ese fondo. Entonces, eso es lo que yo pienso que busca más la DIAN, es como poderle dar ese concepto de poder unificar y poder monitorear. ¿Alguna otra duda, muchachos, que de pronto tengan diferente a la que plantea Wilma? Aquí aquí me da risa Elber. Profe, ¿usted cómo hace para resumir esa ¿cómo es? Aquí coloca, profe, a ver, ¿cómo hace para resumir la carrera de contaduría en 3 semanas? No, por eso les manifiesto, o sea, aquí lo que se hace es una concesión general, porque obviamente los que somos contadores sabemos que aquí lo que se está dando dentro de este núcleo puede ser un 10%, un 15% de lo que realmente se ve dentro de todo el tema tributario dentro de una carrera de contaduría, pero pues, la finalidad es que ustedes también tengan acercamientos y cuando ustedes estén en las áreas financieras, pues por lo menos cuando llegue allá el contador a decirles hay que pagar renta, hay que pagar crédito, hay que pagar IVA, hay que pagar retención, hay que pagar industria y comercio, pues ustedes tengan claro qué es. Yo a veces discuto cuando a los administradores no se les habla de impuestos, porque cuando usted llega o cuando los dueños de las compañías no pasaron por una universidad, sin querer decir que ellos no puedan tener la capacidad de administrar, pues uno llega a un empresario que no pasó por una universidad y uno le habla un IVA y se enfurece, que porque ellos tienen que pagar eso, que porque en un momento dado esas son las utilidades que se les están yendo, cuando ellos no tienen claro que el IVA es un dinero que yo le estoy recaudando al comprador o al cliente. Entonces, mire que a veces este tema de ustedes tener este módulo, a pesar de que ya pues de pronto con la particularidad que tenemos complicado o enredado tanta cosa que hay, pues por lo menos tienen ustedes hoy en día un avance o un concepto mucho más claro de la parte impositiva que tenemos pues en Colombia, sin querer decir que van a salir pues duchos o expertos, pero sí por lo menos pues que en un momento tengan esa identificación. Me pregunta Elber, que si va a reconocer la mitad de las preguntas falso o verdadero. Sí, yo no he corregido el examen pues porque la realidad es que ayer estuve por fuera todo el día, pero ahorita apenas termine aquí la videoconferencia, les reviso ese tema de las preguntas de falso y verdadero y hago corrección de los exámenes de todos, pues reviso la de todos y corrijo lo que se tenga que corregir pues, frente al tema del falso y verdadero. Entonces, muchachos, ¿alguna otra duda o inquietud que se tenga del material que de pronto les pueda servir o podamos usanar para el tema del examen del resto del día o de mañana, pues cuando lo vayan a presentar? Wilma, va. No, profe, no, ya de mi parte, pues, no, ya, como digo, seguir leyendo porque es un tema encarretador, la verdad, muy encarretador por tanto detallito que tiene. Entonces uno, he tenido la experiencia que cuando vuelvo y leo, vuelvo y cojo otras cositas como que se le van escapando a uno. Entonces, no, creo que ha tocado el tema de una manera muy general y resumida, ¿cierto? Eso nos ayuda bastante. Ok. Diana aquí me hace una pregunta que si acaté las observaciones. Sí, Diana, van a ser 14 preguntas, de las cuales 4 van a ser de las que conocemos pues, como pregunta abierta, que es donde tenés que sustentar el 100% de las preguntas. Pues o sea, que te haga una pregunta que considera usted por deducción y me tenés que sustentar de esas 4, que son pues como las más largas o extensas a la hora de resolver en el examen. Y las otras 10 son de selección múltiple y de falso y verdadero. Y falso y verdadero, pues obviamente hay que sustentarlas, pero si no estoy mal, creo que G6 de deducción múltiple y 4 de falso y verdadero, o sea que tendríamos dentro del examen 8, digamos que habría que sustentar. Pero pienso que ya con las sugerencias que me hicieron, al tener 4 de respuesta corta, pienso que es mucho más
más amigable pues a la hora de realizar el examen y poder desarrollarlo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Lo dejamos hasta acá